Muy bien, 7:10 de la mañana, hasta hora de la mañana, saludamos al politólogo Juan Fernando Giraldo, que nos acompaña en Agenda Colombia hoy, para hablar un poco sobre el discurso del presidente Juan Manuel Santos, esos apartes, que nos analice un poco eso que nos habló el presidente Juan Manuel Santos ayer a todos los colombianos. Bienvenido. Buenos días, gracias, Juan Paola. Fernando. Buenos días, Karen. Buenos días, bienvenido. Bueno, vimos que ayer el presidente Juan Manuel Santos inició su discurso hablando de la patria boba, que no nos ocurra lo que nos ocurrió en esa época. ¿A qué hace referencia? Es una invitación muy interesante porque cuando el presidente habla de la patria boba, se refiere al periodo breve en el que Colombia disfrutó de libertad, pero por estar dividido en peleas la perdió. Es interesante porque además esa palabra libertad evoca y el símil que parece insinuar el presidente es con la paz. Y la invitación que hace, además de manera súper clara y abierta, es si volvemos a caer en rencillas y en divisiones, pues podemos perder la oportunidad de esta ventana sobre la paz. Muy bien, una de las ceremonias más importantes en la celebración del 20 de julio es cuando la comisión de los congresistas que parten del Capitolio Nacional llegan aquí a la Casa de Nariño, hacen esa invitación al presidente de la República para que sea él quien vaya al Congreso a la instalación de estas sesiones ordinarias. ¿Cuál es la importancia de este acto, Juan Fernando? Es muy importante porque estamos hablando de Colombia es una república, de hecho estamos celebrando nuestros años republicanos y el Congreso es el representante de los ciudadanos. Entonces cuando el Congreso se acerca al presidente y le dice venga usted, que es el Ejecutivo, y da su discurso desde el Capitolio, pues es la invitación a decirle venga y le habla a los ciudadanos, a los representantes de los ciudadanos. Y él pues lo que hace, y de hecho cuando uno oye el discurso, precisamente lo que hace es contar una historia para esos representantes y a través de ellos llegar a los ciudadanos. Juan Fernando, precisamente el presidente durante su discurso tenía una línea central y es el tema de la unidad. Todos en busca de ese gran propósito que es la paz, invitando a los opositores, a todos los colombianos a que estamos unidos en torno a la paz. Es una invitación muy grande que hizo ayer el presidente. Es una invitación muy grande y ya la había hecho en una ocasión. De hecho, si ustedes recuerdan, en el 2010 la campaña también gira alrededor de la unidad, en el 2014 lo recuerda y ha sido una historia permanente del presidente Santos. Hay un reto grande, de hecho cuando uno mira la foto completa hoy, es un reto conseguir esa unidad. No todos están convencidos de que hay que unirse a esas palabras, pero la apuesta del presidente y la novedad es un nuevo lenguaje y su puesta al frente de la propuesta de bajemos el tono, conversemos, caminemos juntos a la unidad, y hace algo al final que me parece a mí clave, y es decir, es la forma en la que nosotros vamos a darles a los ciudadanos algo, y en este caso es la paz. Entonces no dice que la unidad es para él, no es alrededor de él, no es alrededor del gobierno, sino es para los ciudadanos. Bueno, pero precisamente usted ha nombrado algo muy importante y que fue determinante durante este discurso, que fue ese capítulo dedicado a la paz. ¿Cómo lee usted ese mensaje del presidente a los colombianos, específicamente en esta búsqueda de la paz? Me pareció interesante porque cuando él habla de paz, viendo el contexto, en este discurso en particular, no se está concentrando en los detalles de los acuerdos en La Habana y no se está concentrando en los detalles de lo que está polarizando, sino que dice arranquemos nosotros, arranquemos en casa. Y después nos propone una visión, que él mismo habla de su visión, de un país en paz, de un país, además le pone las arandelas adicionales que siempre nos ha ofrecido, y es justicia, seguridad, equidad, etcétera. Bien, pero también hizo énfasis en que estamos en un momento histórico, ¿no? O sea, esta es una época, un momento que tal vez no vamos a volver a vivir y que hay que aprovechar. Creo que, en mi opinión, él está hablando de una ventana de oportunidad, que técnicamente los expertos en resolución de conflictos hablan que los conflictos tienen ventanas de oportunidad. Y siento que lo que el presidente nos está diciendo es pilas, que esta ventana puede ser corta, y no debemos dejarlo pasar porque esto nos puede condenar a un tiempo más en conflicto. Juan Fernando, en el tema de la legislatura, el presidente ha destacó ayer que con ese apoyo y aprobación del Congreso salieron adelante algunos proyectos como el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley Anticontrabando y un protocolo comercial de la Alianza del Pacífico, pero también dio luces sobre esta nueva legislatura, lo que vendrá. ¿Cuál es esa importancia de este panorama político en este periodo 2015-2016?
Pues el primer reto que tenía, y por eso arranca tal vez por el Plan Nacional de Desarrollo, es tener los recursos y tener la forma de sacar adelante esa agenda. Pero por otro lado, lo que está diciendo el presidente, además con un lenguaje muy generoso con los congresistas, tanto del pasado, que no es muy frecuente que recuerden a la legislatura anterior, lo que plantea es el norte de por dónde deben ir, por lo menos la unidad nacional, qué espera de ellos en su respaldo. E incluso le recuerda a la oposición que en algunos casos lo han respaldado y los invita a que lo sigan haciendo. Concentrados además en 5 cosas. Son 5 pilares que son la paz, sí, la equidad, la justicia, la seguridad y la educación, que es Colombia uno de los pilares educada. fundamentales. Y él dice, nos vamos a ir por estos 5 canales. Y arranca. Bueno, Juan Fernando, el presidente Juan Manuel Santos también hizo un reconocimiento, claro que siempre lo hace también, a las Fuerzas Armadas, a la labor que han desempeñado y sobre todo en este proceso. Así es, algo que llama mucho la atención de ese momento, que es un momento muy emotivo, es un momento además que termina como en punta, el presidente recordándonos a todos como ese afecto que le debemos a las fuerzas militares, a nuestros soldados y a los policías, que además redunda en que se levantan y hacen una ovación. Casi todos los congresistas, hay un grupito que no se levanta y no aplaude, pero es un momento muy emotivo y es un momento que nos recuerda, además que precisamente el 20 de julio es un momento para celebrar a ellos, los que dan la libertad, y asegura además que es interesante no se les olvide que ellos son los que nos ponen al borde de la paz. Entonces siempre es muy sutil, no lo hace evidente, pero siempre hay un símil entre la libertad de hace 200 años con la paz de este momento histórico. Sí, siempre lo hemos visto además en su discurso que habla de los soldados de tierra, mar y aire. Así es. Que en realidad dan la vida por todos los colombianos y que están ahí al frente siempre y de verdad dando la vida, ¿no? Porque él también hizo un reconocimiento al soldado que perdió la vida. Que murió en el desminado. En el desminado. Ajá. Bueno, y precisamente hablando del desminado y volviendo al tema de la paz, Juan Fernando, usted que conoce todo este tema y que es especialista, ¿qué decirle a los colombianos sobre el tema del posconflicto? Eso es una muy buena pregunta. De hecho, se volvió un término muy controvertido recientemente, entre otras cosas porque es una palabra técnica, ¿sí? Es una palabra que usan los expertos para hablar de un momento en el tiempo en los conflictos. Pero lo que es interesante, y de hecho me lo robo del discurso del presidente, es que en La Habana se firma el fin de la guerra, el fin del conflicto, y la paz se empieza a construir en Colombia. Y cuando él habla de posconflicto, realmente quiere decir es empezar a construir paz. De hecho, por eso también afirman algunos de los funcionarios, hay zonas del país que están en posconflicto y no hay acciones armadas, no hay presencia de grupos armados, pero hay mucho trabajo por hacer en materia de equidad, mucho por hacer en materia de justicia social, y ese trabajo se llama precisamente posconflicto. Bueno, el presidente Juan Manuel Santos abarcó muchos temas, le contó a los colombianos todo lo que tiene que ver con sus 5 pilares, como usted muy bien lo ha dicho. Esta mañana yo leía que en su más reciente edición, The Economist resalta cómo históricamente se ha disminuido todo lo que tiene que ver con desplazamiento, violencia. Es una buena noticia para el país, o sea, encaja perfectamente con lo que habla el presidente Juan Manuel Santos. Estamos viviendo otra época. Sin duda es una buena noticia, de hecho, además de The Economist está el Instituto CERAC, y ambos dan cuenta de cómo esos periodos de treguas, de ceses al fuego, sí han tenido un efecto real sobre la intensidad de la guerra. Y eso es positivo. Yo creo que la apuesta de este desescalamiento es precisamente ese, que sintamos menos, por lo menos los ciudadanos que están más expuestos a las zonas de conflicto, los ciudadanos y los soldados que están más expuestos a las balas, que puedan vivir unas desaceleraciones de lo que está ocurriendo a su alrededor, y eso es precisamente lo que reconoce The Economist, y ese es el reto, sentirlo nosotros, porque obviamente hay mucho ruido verbal también, hay muchas noticias negativas, y cuando estamos en momentos optimistas y ocurren noticias negativas, a todos se nos baja el ánimo, y el reto es garantizar que podamos seguir como con un poco de esperanza hacia adelante. Con optimismo y esperanza. Bueno, Juan Fernando, finalmente, ¿cómo cree usted que será este panorama político o ese trabajo que tiene el presidente Juan Manuel Santos de la mano del Congreso, con el Congreso en el periodo 2015-2016? ¿Cuál cree usted que serán esos avances? Va a estar muy duro. Va a estar muy duro porque él está en la fase final, aparentemente, o así lo anuncia, en la parte final del eje de su campaña. De hecho, si ustedes recuerdan, la promesa de campaña es: con paz haremos más. Entonces necesita ocurrir lo primero,
para que empiece a Sí, pasar. también dijo, hemos hecho mucho, pero nos falta mucho por hacer. Y el reto es, el gobierno tiene una oposición intensa en muchos temas, que se reduce en número cuando se habla de paz, pero se sube en tono fuerte. Entonces necesita escuderos defendiendo su agenda y necesita tratar de buscar rodearse en el Congreso de defensores no solo de su agenda de paz, que hay varios, sino de otras agendas que todavía tienen muchas personas que objetan. Y hay un tema, por supuesto, de comunicación, por supuesto de búsqueda de consensos y por supuesto de acercarse al ciudadano. Digamos, hay una desazón en la ciudadanía que se ve en las encuestas y es una desazón que necesita empezar también el gobierno a través de sus representantes empezar a recuperar. Bueno, pero seguiremos trabajando, ¿no? Así es. Con optimismo, con Así esperanza. Y bueno, Juan Fernando, muchísimas gracias Karen, muchas por gracias. estar aquí en Agenda Colombia, por madrugar hoy martes y explicarnos a Paola y a mí, a todos los colombianos, este panorama que viene para el país en este próximo año. Muy bien, muchas gracias.